Nadie se casa pensando que un día terminará viendo su vestido de novia hecho cenizas en el suelo del garaje. Pero eso fue exactamente lo que vivió Sarah Bennett una noche cualquiera. Sin más testigos que el humo espeso, su corazón roto y el silencio incómodo de una casa que ya no era un hogar. Quédate conmigo hasta el final, porque te vas a identificar. Ese día había empezado como tantos otros, con palabras medidas, rutinas forzadas y la sombra constante de una distancia que ya no se intentaba ocultar. James había llegado tarde de nuevo, con la mirada perdida y las manos temblorosas, evitando el contacto visual, como si eso pudiera borrar la tensión acumulada entre ellos. Sarah había cocinado su cena favorita sin respuesta alguna, como si sus esfuerzos pasaran desapercibidos en una casa donde el afecto ya no tenía lugar. Lo que no esperaba era encontrar unas horas después su vestido de boda, aquel que su madre le había ayudado a elegir con lágrimas en los ojos, convertido en un montón de cenizas, reducido a nada por la rabia de un hombre que no sabía cómo lidiar con su propia frustración. No hubo gritos, no hubo escena, solo un silencio aplastante y una certeza dolorosa. Algo dentro de él se había roto, pero algo dentro de ella también. Sarah no gritó, no lloró. Se quedó ahí, de pie, frente a los restos calcinados de lo que alguna vez representó esperanza, compromiso y amor. El humo aún flotaba en el aire, como una nube densa de recuerdos quemados. Le temblaban las manos, pero no por miedo, sino por esa mezcla de incredulidad y agotamiento emocional que llega cuando ya no queda nada por salvar. No era la primera vez que James perdía el control, aunque nunca había cruzado una línea tan simbólica. Quemar el vestido fue más que un arrebato. Fue una declaración muda de que todo lo que habían construido estaba muerto. Y lo más triste, pensó Sarah, era que ya no sentía furia, ni siquiera tristeza. Lo que sentía era vacío, como si alguien le hubiera arrancado el alma a pedazos lentamente durante años. Esa noche durmió en el sofá, abrazada a una almohada húmeda por las lágrimas que se le escapaban sin permiso. A la mañana siguiente, el sonido del portón abriéndose fue lo único que anunció la salida de James. No dijo adiós, no se giró, solo desapareció como quien huye de sus propios actos. Sarah se quedó sentada en la cocina con el café frío entre las manos, mirando por la ventana sin ver realmente nada. El silencio de la casa era tan espeso que le zumbaban los oídos. En algún rincón del comedor aún quedaban restos de la boda enmarcada en fotos, sonrisas congeladas, promesas que en su momento parecían eternas. Todo eso ahora le parecía una cruel burla. Pero fue entonces, en medio de ese silencio asfixiante, que pensó en su abuelo Harold. Él siempre le había dicho, cuando no sepas qué hacer, vuelve a donde siempre fuiste tú. Y eso hizo. Tomó su bolso, su cartera con documentos y dejó una nota sobre la mesa. Nada largo, solo una línea. Voy a casa, porque necesitaba algo más que espacio. Necesitaba respirar. El sonido del motor se fue apagando a medida que Sarah estacionaba frente a la casa de su abuelo, una modesta vivienda de madera con el porche cubierto de hojas secas y el jardín medio descuidado. Harold ya la esperaba en la puerta como si supiera que vendría, con los brazos cruzados y los ojos cansados, pero cálidos. No hizo preguntas. Solo la abrazó fuerte, como cuando era niña y se refugiaba en su pecho tras alguna caída en el parque o un día malo en la escuela. Ese abrazo fue el primer respiro en semanas. Dentro de la casa, todo olía a café recién hecho y a los mismos libros viejos que siempre habían decorado las estanterías del salón. Era un lugar detenido en el tiempo, pero lleno de una paz que Sarah no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Se dejó caer en el sillón que alguna vez fue de su abuela y por primera vez en días cerró los ojos sin sentir que se estaba ahogando.
Durante los primeros días, Sara habló poco. Se limitaba a pasear por el patio trasero, leer páginas al azar de los libros de Harold o simplemente quedarse mirando las plantas que crecían desordenadas entre las piedras del jardín. Harold respetaba su silencio, pero una tarde se sentó junto a ella con 2 tazas de té y le dijo con voz serena: «No hay nada roto en ti, Sara, solo estás cansada de cargar lo que no te corresponde». Esas palabras le calaron hondo. No se derrumbó de inmediato, pero esa noche, mientras preparaba su cama en la habitación de visitas, se permitió llorar. No por James, no por el vestido. Lloró por ella, por la mujer que se había olvidado de sí misma intentando salvar un matrimonio en ruinas. Fue ahí donde empezó su renacimiento, aunque aún no lo supiera. A la semana, Sara encontró en una de las cajas del altillo su viejo cuaderno de clases, aquel donde anotaba ideas para sus lecciones de literatura. Estaba lleno de citas subrayadas, comentarios personales y planes de clases que alguna vez la habían emocionado. Al hojearlo, algo se encendió dentro de ella. Recordó quién era antes de James, antes de perderse en la rutina, antes de dejar de escucharse a sí misma. Decidió entonces volver a dar clases sustitutas en el instituto local, aunque fuera solo por unos días. No necesitaba el dinero, necesitaba sentirse útil, conectada, viva. Esa primera mañana frente a los adolescentes con mochilas colgando y rostros distraídos, volvió a encontrar su voz. Les habló de Emily Dickinson como si la conociera, y cuando una chica del fondo levantó la mano para decir que le gustaban sus palabras, Sara sonrió por dentro. Era una sonrisa pequeña, pero auténtica. Y después de tanto tiempo fingiendo estar bien, eso ya era un comienzo. Esa misma tarde recibió un mensaje de James. 3 palabras: «Estoy en terapia». No respondió. Lo leyó, lo dejó ahí, flotando en la pantalla como un eco de algo que alguna vez significó esperanza. No sentía odio, sentía cautela, sabía que las palabras podían ser fáciles, sobre todo cuando uno teme quedarse solo. Pero también sabía que el verdadero cambio se ve en los actos, no en los mensajes. Harold la encontró en el porche mirando el celular y le dijo, sin necesidad de preguntar nada: «A veces sanar no significa volver atrás, sino aprender a avanzar sin miedo». Sara lo miró, con los ojos aún húmedos, y asintió. Esa noche durmió profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo sueños propios. Las semanas siguientes fueron una mezcla de reconstrucción interna y pequeños desafíos cotidianos. Sara volvió a andar en bicicleta por el vecindario. Retomó viejas recetas con su abuelo y hasta se animó a escribir un ensayo sobre los vínculos rotos inspirado en sus propias experiencias. Lo compartió con sus alumnos y, para su sorpresa, varios se sintieron identificados. Una chica le dijo: «Gracias por hablarnos de lo que duele sin hacerlo parecer una tragedia». Eso la hizo pensar. Tal vez su historia no tenía que quedarse estancada en el dolor. Tal vez podía transformarse en algo que tocara a otros, que los ayudara a nombrar lo que a veces duele en silencio. Poco a poco, Sara empezó a notar cómo las heridas, aunque no sanaran del todo, dejaban de doler con la misma intensidad cuando se les daba sentido. Un sábado por la tarde, mientras organizaba unos libros en la biblioteca del instituto, recibió una visita inesperada. Era James, más delgado, más ojeroso, pero con una expresión distinta, menos arrogante, más vulnerable. No traía regalos ni excusas, solo una carta doblada en el bolsillo de su chaqueta. «Solo quiero que la leas, no ahora, cuando quieras», dijo con voz contenida. Sara tomó la carta con manos temblorosas, sin saber si era rabia, tristeza o simple sorpresa lo que sentía. Él no pidió entrar, no insistió. Se marchó igual de silencioso que como había llegado. Esa noche, tras dudarlo durante horas, abrió el sobre. La letra era suya. Las palabras, un intento torpe pero sincero,
de explicar su caída. No justificaba nada, pero reconocía todo. Hablaba de su adicción al juego, del orgullo que le impidió pedir ayuda, del miedo de perderla y del dolor de ver cómo la estaba empujando a irse. Al terminar de leer, Sarah respiró hondo. No sabía si perdonarlo era una opción, pero al menos ya no sentía la necesidad de entenderlo todo para poder seguir. Con la carta guardada en el cajón de su escritorio, Sarah siguió adelante, no como quien huye, sino como quien elige caminar hacia algo nuevo. Se inscribió en un taller de escritura autobiográfica, algo que siempre había querido hacer, pero nunca se permitió. En ese espacio, rodeada de personas que también cargaban sus propias heridas, se sintió parte de algo real. Escribió sobre su historia, sin adornos, sin finales felices forzados. Solo verdad. Sus palabras resonaron con fuerza en el grupo. Una mujer mayor se le acercó después de leer su texto en voz alta y le dijo: «Me hiciste sentir menos sola». Eso la conmovió más que cualquier elogio, porque entendió que lo que había vivido, por duro que fuera, podía ser útil. No para romantizar el sufrimiento, sino para demostrar que se puede salir del fondo con dignidad. Días después, James la llamó. No para presionarla ni para pedirle nada, solo para agradecerle por haber leído su carta. La conversación fue breve, casi incómoda, pero sincera. Le habló de sus avances en terapia, de los grupos de ayuda a los que asistía y de cómo estaba enfrentando sus deudas con apoyo profesional. Sarah escuchó sin interrumpir, dejando que él soltara sus palabras con la torpeza de quien apenas está aprendiendo a ser honesto. Al colgar, no sintió alivio ni tristeza. Sintió madurez, porque entendió que a veces la gente sí cambia, pero eso no implica que uno tenga que volver. A la semana, recibió por correo un sobre con los papeles del divorcio. James los había firmado. Había una nota adjunta: «Gracias por no dejarme destruirte». Sarah lloró. No por lo que perdía, sino por lo que finalmente estaba soltando. El día que firmó los papeles, Sarah no hizo ningún ritual. No hubo velas, ni vino, ni amigas celebrando. Solo una taza de té y la compañía silenciosa de su abuelo en la mesa del comedor. Harold la miró mientras ella deslizaba la pluma por la última línea y asintió con suavidad, sin palabras innecesarias. A veces, el cierre no es un portazo, sino una respiración larga y consciente. Esa noche, en vez de dormirse temprano como solía hacer, Sarah salió al jardín con una manta y se acostó bajo el cielo. Se permitió mirar las estrellas con calma, sin apuro, dejando que el aire frío le recordara que estaba viva. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo lo que había atravesado tenía un propósito. No para regresar al pasado, sino para habitar su presente con más claridad. Una semana después, James volvió a aparecer. Esta vez, no como un hombre que pide, sino como alguien que entrega. Llevaba una pequeña caja de madera entre las manos. Se la ofreció sin hablar, con una mirada serena que no buscaba convencerla de nada. Al abrirla, Sarah encontró un pedazo de tela chamuscada envuelto en papel de seda. Era un fragmento del vestido de novia que él había destruido. No había nota, no había explicación. Solo ese pedazo de historia convertida en ceniza y memoria. Sarah lo sostuvo entre los dedos, sin saber si agradecer o devolverlo, pero algo en su pecho le dijo que ese gesto no era para reconstruir lo perdido, sino para asumirlo, para reconocer que lo que dolió existió, pero ya no define lo que vendrá. Guardó el pedazo de tela en una caja más grande, junto a fotos antiguas y cartas viejas. No por nostalgia, por respeto a lo vivido. Los días siguientes a ese encuentro fueron tranquilos, casi en cámara lenta. Sarah retomó sus clases con más presencia, más intención. Notaba cómo sus alumnos empezaban a abrirse más, a compartir cosas que iban más allá de los textos que leían. Una chica confesó en una redacción que sentía miedo cada vez que sus padres discutían. Otro,
que la literatura le ayudaba a entender que no era el único con ansiedad. Sara no respondía con fórmulas ni con frases hechas, solo escuchaba y acompañaba, porque entendía, como nunca antes, lo que era vivir con un nudo en la garganta sin saber cómo soltarlo, y ese vínculo tan humano, se convirtió en su nueva forma de enseñar. Ya no era solo una profesora, era alguien que sostenía sin juzgar, que compartía desde la experiencia, no desde la teoría. En esas aulas, en medio de libros y pupitres, encontró una nueva vocación: educar desde la empatía. Un viernes por la tarde, mientras corregía trabajos en el jardín de Harold, recibió un mensaje inesperado. Era una de las madres de sus alumnos, que la invitaba a participar en una charla comunitaria sobre resiliencia femenina. Al principio dudó. No se sentía experta en nada, mucho menos en resiliencia, pero algo dentro de ella le dijo que tal vez no se trataba de ser experta, sino de ser honesta. Aceptó. Preparó su intervención sin artificios, sin discursos ensayados. El día de la charla se sentó frente a una decena de mujeres que, como ella, habían pasado por pérdidas, rupturas y silencios largos. Habló con la voz temblorosa al principio, pero firme al final. Contó lo justo, sin regodearse en el dolor, pero dejando claro que había salido adelante no por tener todas las respuestas, sino por atreverse a hacerse las preguntas. Al terminar, varias mujeres la abrazaron. Una le susurró al oído: «Tu historia me hizo sentir valiente». Y por primera vez, Sara se creyó eso también. Con el tiempo, esa charla no quedó como un evento aislado. Fue el inicio de algo que ni siquiera había planeado. Comenzaron a invitarla a otras reuniones, a escuelas, a espacios comunitarios, donde su testimonio servía como espejo para muchas mujeres que aún no sabían cómo ponerle nombre a su dolor. No se convirtió en una figura pública, ni quiso serlo. Seguía siendo Sara, la profesora de literatura, la nieta de Harold, la mujer que un día eligió no seguir soportando lo insoportable. Pero ahora su voz tenía eco, no desde un escenario, sino desde los pasillos de los lugares donde el dolor se escondía en conversaciones tímidas y miradas cansadas. Y aunque cada vez que hablaba sentía una mezcla de nervios y vulnerabilidad, aprendió a confiar en que compartir su historia no la debilitaba, la fortalecía. No porque fuera perfecta, sino porque era real. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por la feria del barrio con una bolsa de manzanas en la mano, se cruzó con James. No fue un reencuentro dramático, fue simple. Él iba solo, sin prisa, con un libro bajo el brazo y una expresión serena. Se saludaron con un gesto leve, casi imperceptible. Se detuvieron unos segundos. James le dijo que estaba bien, que había encontrado trabajo en un pequeño despacho y que seguía en terapia. Sara lo miró con una mezcla de cariño y distancia. Ya no había rencor, ni culpa, ni expectativas. Solo dos personas que habían compartido un capítulo difícil y ahora caminaban por sendas distintas. «Me alegra que estés bien», le dijo. Él sonrió con sinceridad y respondió: «Gracias por enseñarme que el amor también se demuestra dejando ir». Después de eso, siguieron caminando, cada uno hacia su lado, sin necesidad de mirar atrás. Esa noche, Sara volvió a casa con una sensación difícil de explicar. No era nostalgia, tampoco alivio. Era como si algo finalmente hubiera cerrado dentro de ella. No se trataba solo de haberlo visto a él, sino de haberse visto a sí misma en ese momento, en paz, firme, completa, sentada en el sillón de su abuelo, con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos. Repasó mentalmente todo lo vivido, no con tristeza, sino con gratitud, porque, aunque había atravesado un infierno, también había descubierto de qué estaba hecha. Había entendido que el amor propio no es una frase bonita, sino una práctica diaria,
que decir basta no es egoísmo, es sobrevivencia, y que reconstruirse no significa volver a ser quien fuiste, sino permitirte ser quien realmente eres cuando ya no necesitas agradar ni sostener lo que te rompe. En los días siguientes, decidió escribir su historia completa, no con el objetivo de publicarla, sino como un acto íntimo de liberación. Cada palabra era una parte de sí misma que volvía a poner en orden, como si al nombrar el dolor pudiera por fin soltarlo del todo. Harold la veía escribir en el porche cada tarde y no la interrumpía, solo le dejaba una taza de café al lado, en silencio, como quien cuida de una herida que está sanando bien. Cuando terminó de escribir la última página, no sintió la necesidad de compartirla con nadie. Guardó el cuaderno en un cajón y se fue a caminar. Caminó por calles que antes le recordaban discusiones y ahora solo le traían aire fresco. Caminó con los hombros sueltos, la frente alta y una certeza clara. El dolor puede marcarte, pero no define tu destino. Y esa, para ella, fue la lección más importante de todas. Con el paso del tiempo, muchas cosas cambiaron, pero no en forma de grandes giros, sino de pequeños detalles cotidianos. Sara comenzó a dar talleres de escritura terapéutica en el Centro Cultural del pueblo, abiertos a cualquier persona que necesitara poner en palabras lo que no podía decir en voz alta. No era una terapeuta, lo dejaba claro desde el principio, pero sabía lo que era quedarse atrapada en emociones no dichas y quería ofrecer un espacio seguro para soltarlas. Las sesiones no eran multitudinarias, pero siempre llegaba alguien con una historia en el pecho y los ojos cargados. A veces solo escribían en silencio, otras veces compartían. Cada historia tenía su peso, su ritmo, su dolor, y Sara las recibía todas con el respeto de quien sabe lo que cuesta atreverse a hablar. Fue ahí donde encontró una nueva forma de sanar, acompañando el proceso de otros. Una tarde, al finalizar uno de esos talleres, una joven se le acercó con un cuaderno en las manos. Tenía la mirada esquiva y la voz temblorosa. «Escribí esto pensando en usted», le dijo, y le entregó una carta. En ella hablaba de una relación abusiva, de cómo se había sentido atrapada y rota, y de cómo, al escuchar a Sara en una de las charlas anteriores, decidió irse. No fue inmediato ni fácil, pero lo logró. No sabía que se podía salir viva, decía en una de las líneas. Sara leyó esa frase varias veces, con un nudo en la garganta. No contestó con palabras. Solo abrazó a la chica, fuerte, como si así pudiera devolverle algo del coraje que ella misma había perdido alguna vez. Ese momento fue un espejo, un reflejo de su propio camino, y entendió con una claridad brutal que cada paso que había dado, incluso los más dolorosos, no habían sido en vano. Esa noche, al volver a casa, Sara encontró a Harold dormido en su sillón, con una manta en las piernas y el libro de siempre caído en su regazo. Lo observó en silencio por un momento, sintiendo un amor profundo por ese hombre que la había sostenido cuando todo en su vida se desmoronaba. Se agachó, le besó la frente con ternura y apagó la lámpara sin despertarlo. En su cuarto se sentó frente al espejo y se miró detenidamente. No buscaba defectos ni señales de cansancio. Solo quería reconocerse. Ya no era la mujer que llegó con los ojos hinchados y el alma rota. Ahora había firmeza en su postura, una serenidad nueva en su mirada. Por primera vez en mucho tiempo se sentía completa sin necesitar a nadie que lo confirmara. Sonrió. No porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a estar bien, incluso en medio de lo imperfecto. Al día siguiente, tomó una decisión que había postergado por meses. Regresó a su antigua casa, no por nostalgia, sino para cerrar definitivamente un capítulo. La vivienda seguía vacía, tal como la dejó. La pintura descascarada en las paredes, los marcos torcidos, la cama deshecha. Recorrió cada habitación sin prisa, tocando los objetos sin aferrarse a ellos. Cuando llegó al garaje,
El olor a hollín aún permanecía como una cicatriz vieja que no termina de irse. Miró el espacio donde alguna vez estuvo su vestido, y en vez de sentir rabia o tristeza, solo sintió compasión. Por ella, por James, por todo lo que habían intentado y no funcionó. Salió de la casa con las llaves en la mano, las miró por un segundo y las dejó en el buzón. Cerró la puerta sin mirar atrás. Esa fue su verdadera despedida. No con palabras, sino con una elección clara: seguir adelante. Esa misma tarde, al regresar a casa de Harold, Sarah encontró una carta esperándola sobre la mesa del comedor. Era de James. No una súplica ni un intento de reconciliación, sino una reflexión. Hablaba de cómo había aprendido a estar solo, de lo que significaba vivir consigo mismo sin llenar el vacío con apuestas o excusas. Reconocía que el amor que compartieron fue real, pero también decía, con honestidad, que no supo cuidarlo. No te escribo para pedirte nada, solo para agradecerte por no quedarte donde te hacía daño, decía una de las líneas. Sarah leyó esas palabras con el corazón tranquilo. Ya no dolían, no removían heridas, eran como el eco de un capítulo cerrado con respeto. Esa noche no respondió. No era necesario. Algunas historias, entendió, se terminan sin necesidad de aplausos ni finales dramáticos, solo con silencio y paz. En los días siguientes, se permitió disfrutar de cosas simples. Despertar sin ansiedad, leer por placer, caminar sin rumbo, reír con Harold mientras cocinaban juntos. Ya no esperaba grandes revelaciones ni giros del destino, solo quería vivir bien. Había encontrado una forma de felicidad que no dependía de nadie más. No porque estuviera completamente curada, porque sanar no siempre es una línea recta, sino porque ahora sabía cómo acompañarse en los días malos sin perderse. Y en los días buenos sabía agradecer sin miedo a que se acabaran. Un domingo cualquiera, mientras regaba las plantas del jardín, sintió una brisa suave que le revolvió el cabello. Cerró los ojos y respiró hondo, y en ese instante tan simple, tan cotidiano, supo que estaba exactamente donde necesitaba estar, no en un lugar físico, sino en un estado interno de calma. Y eso, para ella, ya era una forma de renacer. Un mes después, en uno de sus talleres, una mujer mayor compartió un poema que hablaba del fuego como símbolo de transformación. Mientras la escuchaba, Sarah no pudo evitar pensar en su vestido, en las llamas que un día la devastaron y en cómo ese mismo fuego, sin saberlo, le abrió el camino para reconstruirse. Al finalizar la lectura, todos aplaudieron con suavidad. Sarah se quedó en silencio un momento, con los ojos brillosos, y luego dijo: a veces, lo que arde no es solo pérdida, también puede ser el principio de lo que seremos después. Nadie respondió con palabras. Solo se formó un silencio compartido, de esos que no incomodan, sino que abrazan. Ese instante, tan pequeño, tan íntimo, se le quedó grabado, porque entendió que ya no necesitaba contar su historia para sanar. Ahora la contaba para acompañar. Esa noche, al cerrar la puerta del centro cultural, sintió que algo dentro de ella se alineaba. Era como si todas las piezas que antes parecían rotas encajaran de un modo nuevo, inesperado, pero firme. Volvió caminando, con la bufanda bien ajustada y los pasos tranquilos. Al llegar a casa, Harold le tenía preparado un guiso caliente y 2 copas de vino. «Hoy se te ve distinta», le dijo con media sonrisa. «¿Distinta cómo?», preguntó ella divertida. «No lo sé, como si ya no tuvieras peso en los hombros». Sarah no respondió. Solo alzó la copa, lo miró a los ojos y brindó. No por lo perdido, ni siquiera por lo ganado. Brindó por todo lo que había aprendido en medio del caos, por haber sobrevivido, por haberse elegido, por haberse encontrado cuando más se necesitaba. Y Harold, sin decir mucho más, brindó con ella, sabiendo que su nieta ya no necesitaba salvación,
solo espacio para seguir siendo. Pasaron los días y la vida siguió, sin estridencias ni sobresaltos. Sarah no volvió a hablar con James, ni sintió la necesidad de hacerlo. No porque lo odiara, sino porque su historia juntos ya no tenía cabida en su presente. A veces, en las tardes lentas, se permitía pensar en él como se piensa en un libro que marcó una etapa importante, pero que ya no necesita ser releído. Lo recordaba sin dolor, sin apego, solo con la conciencia de que fue parte de un proceso que la llevó a conocerse mejor. No tenía interés en repetir patrones, ni en buscar una relación que la completara. Estaba aprendiendo a ser su propio refugio, su propio hogar. Y en ese proceso entendió que la libertad no siempre se siente como una explosión, sino como una quietud suave que te abraza y te dice, ya no tenés que aguantar más lo que duele. Una tarde cualquiera, mientras paseaba por una feria de libros usados, encontró una edición antigua de Mujercitas. La hojeó con ternura, recordando cuánto amaba ese libro de niña. Lo compró sin pensarlo y escribió en la primera página, con su letra firme, para Sarah, que aprendió a arder sin desaparecer. Esa frase no era para nadie más. Era su propia manera de cerrar el ciclo, de recordar que, incluso en los momentos más oscuros, supo sostenerse. Caminó a casa con el libro apretado contra el pecho, con el viento en la cara y una sonrisa tranquila. No necesitaba más pruebas, ni más explicaciones. Solo sabía que estaba bien, y que, aunque el fuego la había quemado, también la había forjado. A veces, la verdadera victoria no es reconstruir lo que se rompió, sino tener el coraje de no volver a donde te perdiste. Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin dejar tu comentario. Contame cómo te hizo sentir, si alguna vez pasaste por algo parecido, o si conoces a alguien que necesite escuchar esto hoy. Dale like si sentiste esa fuerza callada de Sarah en tu interior. Suscríbete para seguir acompañando historias que sanan. Y compartí este video con alguien que esté buscando un nuevo comienzo. Porque a veces, lo único que necesitamos es saber que no estamos solas.